Hola mis City amigos, bienvenidos una vez más a La City sin gluten. Para los que no me conocen, me presento, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto información, recetas y experiencias sin gluten. Para hoy, esta receta que les traigo hoy es de celebración. Yo pregunté el otro día en el vídeo qué les gustaría que hiciera, qué receta les gustaría que hiciera para celebrar. Y bueno, de las opciones que me dieron he escogido esta receta de pie de limón. No se preocupen a los otros que me han enviado otras ideas que también me han gustado todas y probablemente las verán en el futuro en el canal. Pero para comenzar, un delicioso pie de limón tradicional. Bueno, en realidad hoy vamos a celebrar no solamente los 50.000 del canal, sino que ya somos 52.000 también. Y también que el otro día YouTube me mandó un correo diciéndome que me habían elegido como creador emergente. Así que el día de hoy estaré saliendo en la página de exploración. Creo que se llama en el botón de explorar. Se llama botón de explorar. En tendencias me han puesto esta página como creador emergente. O sea que wow. Este canal comenzó como una idea para compartir todo lo que iba aprendiendo, ya que me diagnosticaron hace unos años con la celiaquía. Y bueno, tuve que navegar por este mundo sin gluten y se me ocurrió la idea de que todo lo que iba aprendiendo, sobre todo en las recetas, porque siempre me ha gustado la cocina, iba compartiendo para que otras personas también pudieran aprender a comer rico, porque no tenemos que comer rico, porque no podemos tener todas esas comidas que teníamos antes. Así que bueno, así comenzó este canal como una idea y ahora ha crecido una comunidad súper grande, 50.000 personas, somos parte de esta comunidad. Así que muchísimas gracias a ustedes también por caminar conmigo en este camino, por todos sus mensajes, por todo el apoyo a este canal y bueno, un beso gigante. Ahora sí, vamos a comenzar con esta receta súper deliciosa. Para la base vamos a necesitar un huevo grande. En España lo llaman huevo L. Este lo vamos a batir hasta que se integre la clara con la amarilla. Y le vamos a agregar 70 gramos de azúcar de coco o de panela. Si no tienes ninguna de estas dos, azúcar morena también nos sirve, pero mejor si es de coco o de panela. Y mezclamos hasta que integre. También le agregaremos 70 ml de aceite vegetal. En mi caso estoy utilizando aceite de girasol. Batimos muy bien hasta que se integre el aceite con el huevo y el azúcar, pero muy bien. Esto es importante. También le agregaremos 200 gramos de harina de arroz o de avena sin gluten. Harina de avena sin gluten. Y una cucharada de almendras molidas. Es opcional, pero lo recomiendo. Media cucharadita de polvo de hornear. Por cierto, por aquí arriba te está saliendo una tarjeta a un pan en sartén súper rápido y fácil. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente. Pero ahora quédate conmigo. Cuando ya no podamos mezclar con la varilla de cocina, mezclaremos con las manos. Así, o con una paleta de cocina. Y vamos integrando todo. Así se tiene que ir viendo. Miren, esa es la textura. Le vamos a agregar 1 o 2 cucharadas de agua fría, dependiendo de lo seca que esté la masa. En mi caso solo necesité una cucharada de agua. Y mezclamos bien. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, me encantaría que compartieras conmigo en mis redes sociales las fotos o tu opinión acerca de la receta y el resultado. Engrasaremos con aceite, en mi caso, o con mantequilla derretida el molde que utilizaremos para el pie. Y le vamos a colocar la masa y la vamos a extender de la forma que te explico a continuación. Hacemos una bola y la vamos a colocar en el medio del molde. Así. Y luego vamos presionando
poco a poco y dando vuelta a nuestro molde. Esto hará que la masa quede bien distribuida y que tenga más o menos el mismo grosor, ya que no lo estamos estirando con un rodillo, sino directamente en el molde. Así, dando vuelta. Y luego vamos a presionar contra los bordes del molde. Así mismo. Llevaremos a hornear 180 grados, calor arriba y abajo. Ponemos la rejilla en el nivel 2 hasta que pues esté nuestra base y se vea un poco doradita. Mientras vamos a preparar la crema de limón, que sería el paso 2. Necesitaremos la ralladura de los 2 limones, del tamaño que ves en el vídeo. Si son más pequeños, pues un poquito más. Y 100 ml de jugo de limón, alrededor de 3 o 4 limones, dependiendo del tamaño. Como ves aquí, lo estoy pesando. Cuando alcance los 100 ml, listo. Vamos a colocar en una olla 3 yemas de huevos grandes. ...150 gramos de azúcar o edulcorante que quieras, con textura parecida y que funcione parecido al azúcar. La equivalencia, por cierto, del colorante. Mezclamos muy bien hasta que se integre. Y le vamos a agregar 40 gramos de maicena o almidón de maíz. Lo agregaremos poco a poco para integrar bien y que no se cree grumos. Una vez mezclado e integrado todo muy bien, le vamos a agregar los 100 ml de jugo de limón. Así. Y de nuevo, mezclamos muy bien hasta integrar. Le agregaremos la ralladura del limón, de los limones que hemos rallado anteriormente. Y le agregaremos 200 ml de agua. Va a depender mucho también de la cantidad de líquido que tengan los huevos. Puede ser tal vez un poquito menos de agua, pero alrededor de 200 mililitros. Cuando tengamos toda la mezcla lo llevaremos a cocinar. Cocinamos a temperatura media. En mi caso, cocina de inducción, la temperatura 5. Y mezclaremos y no dejaremos de mezclar hasta que se espese, así como te muestro. Así mismo. Esta es la textura que tiene que tener. Apagamos la cocina y vamos a dejar enfriar. Cuando se enfríe un poco, la metemos también en la nevera. Si queremos que se enfríe más rápido, podemos cambiarla de recipiente. Mientras, una vez ya está listo nuestra base y está fría nuestra crema, vamos a comenzar con la preparación de nuestro pie de limón o lemon pie. Vamos a verter nuestra crema sobre nuestra base y la vamos a extender. Esta es la textura que tiene que tener. Que está un poco más líquida, que no se pone tan dura como esta, pues la llevamos un poquito más a cocinar y que se evapore un poco más de agua. Seguimos los pasos, queda perfecto. Extendemos, deliciosa. Vamos a llevar mínimo 1 hora al refrigerador. Si queremos que sea más rápido, lo metemos en el congelador, pero no 1 hora, un poquito menos. Ahora vamos a preparar nuestro merengue, que sería la última fase o la última capa de nuestro lemon pie. Necesitaremos 3 huevos medianos, a los cuales le vamos a agregar una pizquita de sal. Esto hará que queden más firmes las claras.
y lo vamos a batir hasta punto de nieve. Le vamos a agregar 120 gramos de azúcar. Otra vez, si tú tienes problemas con el azúcar, que no puedes comer azúcar, pues le agregas un edulcorante parecido al azúcar y que sirva para montar las claras. Yo no te puedo decir cuál porque yo no utilizo edulcorantes o endulzantes así yo utilizo el azúcar normal de toda la vida. Pero si tú sabes, por ahí me dijeron que la stevia en polvo servía, así que bueno, lo modificas y listo. Una vez listo el merengue, lo vamos a colocar en una manga pastelera, bueno, por lo menos yo. O puedes colocarla, si no tienes manga pastelera, puedes colocarla en una bolsa de zipper. Si no, bueno, así mismo se lo echas sobre el pie de limón y lo decoras con la cuchara o con un tenedor y listo. Sacamos nuestro pie de la nevera o el congelador y procedemos a decorar. Yo lo estoy haciendo así con esta decoración, pero tú puedes decorar como tú quieras. ¿Qué hace falta el merengue? Bueno, a ver, no, técnicamente no haría falta el merengue, pero desde el punto de vista de gusto y sabor y mezcla de texturas y sabores, yo sí recomendaría poner el merengue. ¿Por qué? Porque la crema de limón tiene el ácido, la base tiene un poco de dulzor, pero no mucho, y la parte de arriba el merengue le da un poco más de dulzor. Y todo mezclado, lo crocante de la base, el ácido de la crema de limón y el merengue, hacen una combinación perfecta. Así que sí que lo recomendaría. Yo aquí le estoy quemando el merengue con un poco de la antorcha de cocina. También puedes, si tienes horno con grill, también puedes meterlo un momentito y haces este efecto. Perfecto, ya está listo nuestro pie de limón. Súper fácil, súper rápido, en 3 pasos. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta de celebración, la primera de muchas. Ahora vamos a probarlo. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.